Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por estar entre colegas con nosotros. Yo soy Alejandra Guerrero y el día de hoy tenemos unos super invitados. Como siempre, la doctora María Rocío Rivera, médico veterinario, gerente técnico de México y Latinoamérica para Veterinaria HPM, nos acompaña. Y en esta ocasión también tenemos dos invitados, la doctora Naiche Santos Coy y el doctor Román Pino. En esta ocasión, Entre Colegas, vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre etología y, bueno, tiene como tema poniéndonos en los zapatos de nuestros pacientes. Así que, doctores, muy buenos días. Adelante. Gracias, Hola, buenos buenos días. días. Muchas gracias por la invitación. No, ¿de qué? Doctora Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos en el programa del día de hoy, colegas. Pues nada, ahora sí que el área de la que ustedes se dedican tiene muchos cuestionamientos, hay muchas dudas. Y bueno, ¿por qué no empezamos con esta pregunta de qué es etología y por qué es importante que como médicos veterinarios lo tomemos en cuenta? Pues Claro, la etología es el estudio del comportamiento animal y lo que se busca es tratar, bueno, primero siempre es mejor prevenir, ¿no? Prevenir con problemas de conducta en caso de que no se haya podido prevenir, controlarla y hacer el tratamiento adecuado dependiendo de cada problema que se haya diagnosticado. Y es importante porque al final muchos de los problemas que hay varios estudios en donde los problemas de conducta son un factor muy grande para abandonar a los perros, ¿no? Porque son desobedientes, o gatos también porque son desobedientes, porque se orinan, porque ladran y porque son agresivos. Entonces eso hace que haya mayor probabilidad de que un animal de compañía sea abandonado y al final también es un problema de salud pública, ¿no? Porque si abandonan un perro agresivo, es muy probable que pueda morder a alguien, o también si abandonan un perro si no estaba esterilizado porque tenía un problema de conducta, pues se van a seguir reproduciendo. Y esto es porque cuando un perro o un animal de compañía tiene problemas conductuales, eso hace que el lazo emocional que los une, que une al tutor con el perro o el animal de compañía, se rompa un poquito, porque es así, ay, es que ¿por qué? Si ya le expliqué que ya no quiero que muerda o que ya no quiero que se orine. Entonces eso hace que haya mayor posibilidad de que digan, ya estoy harto. No saben cuántas veces hemos escuchado, ya le voy a abrir la puerta porque ya no lo soporto, ¿no? Entonces eso es muy, muy triste. Sí, fíjate qué interesante. Yo no lo había considerado, que un factor de abandono es un problema de conducta en casa. Entonces, de hecho muy, es el muy... principal problema, no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Hay datos que respaldan esto y a mí se me hace muy interesante pensar que la conducta, o más bien saber, ¿no? Que la conducta es el resultado de la genética con el ambiente. Todos entendemos, ¿no? La genética y quizá todos sepamos que rasgos como el miedo o la agresión son altamente heredables. O sea, si tenemos un perro agresivo o una perrita miedosa, es muy probable que los cachorros sean así. Pero lo más interesante es el ambiente, porque nosotros como personas, como veterinarios y como tutores de animales, pues participamos enteramente en el ambiente que le damos al perro. Llámese las rutinas, salir de paseo, estar en un departamento o en una casa o donde sea, todo eso es el ambiente físico, social, que condiciona la conducta del animal. Entonces, em, se habla de que más o menos la genética puede influir entre un 20 y un 30% en la conducta y el resto es el ambiente. Y, y el problema o lo chistoso es que el abandono, incluso el maltrato, se da por problemas de conducta. O sea, la relación que tenemos, nosotros estamos causando el problema sin darnos cuenta y después nos arrepentimos, ¿no? De eso, y es ahí donde quien sale perjudicado es pues nuestro paciente.
Sí, Claro. de ahí nos podemos extender muchísimo, porque el ambiente a veces también los mismos médicos veterinarios somos los que lo estamos propiciando, porque, por ejemplo, muchas veces hemos tenido varios pacientes que una de las causas de agresión puede ser que no tengan una socialización completa. Y el doctor Román tiene como un poco de más experiencia en eso porque hizo su TP en eso, pero es chistoso porque el periodo de socialización es conjunto con el periodo de vacunación. Entonces, muchas veces las recomendaciones de los veterinarios es que no salga. Y pues sí, o sea, con justa razón, obviamente no lo vas a llevar a Parque México a que conviva con perros, porque pues ahí hay muchísimos perros, hay charcos. Y lo que sí podrían hacer es decirle, busquen amigos que sepan que sus perros son tranquilos, que sus perros están vacunados o están sanos para que puedan convivir con el cachorro y así podamos de cierta manera prevenir eh, no sé, agresión a perros, por ejemplo, que no solamente, o sea, que eso no solamente va a prevenir agresión a otras cosas, ¿no? Como personas o bicicletas, pero se puede trabajar con eso. Claro. Y bueno, aprovechando que nos comentan que el doctor Román tiene mucha experiencia en esto, hablando un poquito, ¿desde cuándo comienza una socialización Eh, de un perro o de un gato? sí, en el caso de los perros, se habla de que el límite se le llama periodo de socialización crítica o periodo de socialización temprana, más o menos desde que abren los ojos, alrededor de las 4 semanas de edad, un mes, hasta los 3 meses de edad, ¿no? Y esto es porque pues todo el cuerpo se está desarrollando, incluyendo el sistema nervioso. Y particularmente en el sistema nervioso, dentro del cerebro hay un área del cerebro que se llama sistema límbico. El sistema límbico media las emociones o la respuesta emocional ante los estímulos. Entonces, los pacientes ven qué es familiar y qué no. Nosotros pasa lo mismo, solo que es un periodo un poco más largo. Por ejemplo, si nosotros, no sé si todos los que estamos aquí somos de la Ciudad de México, pero, por ejemplo, si en la Ciudad de México nos encontramos una araña del tamaño de nuestra mano que nos camina por acá, probablemente no nos sintamos Corremos. cómodos, ¿no? con con ese hecho. Pero a lo mejor no es así para alguien que vive en el sureste, tal vez, o cerca de la selva, donde hay muchos bichos, ¿no? O que creció con eso, porque para esta persona quizá eso es familiar, mientras que para nosotros no. Entonces, volviendo a los perros, en ese periodo, en estos primeros 3 meses de edad, que coincide con el periodo de vacunación, o bueno, con gran parte del periodo de vacunación inicial, em, pues se van familiarizando, van aprendiendo los perritos qué es bueno, que no, que es normal, que no, que es familiar y que no. Ajá. De manera natural, ellos estarían con su mamá y con sus hermanos, por lo que podrían aprender que es normal estar con otros perros, con otros miembros de su especie. Pero ¿qué pasa? A veces se separan de la madre al mes de edad, a los 2 meses, y bien les va, y se van a un departamento y como veterinarios les decimos no lo saques hasta que cumpla la vacunación, ¿no? Y convive con 2 personas, con una, tal vez, ¿no? Y se queda ahí, como en una especie de burbuja, en donde durante todo ese periodo en donde su cerebro va asimilando esta información, pues no es expuesto más que cuando lo llevan al veterinario a que le pongan la vacuna. Y cuando lo llevan al veterinario, pues escucha ladridos, huele a perros que están enfermos, asustados, implica un piquete o una experiencia incómoda y el perro va asociando, pues, primera, no sé qué son los perros y segunda, medio tengo una idea, pero esa idea es negativa la mayoría de las veces. Entonces, eh, los perros aprenden
a que eso es algo extraño y a lo que deberían de temer. La respuesta emocional que decide la amígdala es responde con miedo, ¿no? Porque esto te puede hacer daño, no lo conoces. ¿Me explico? ¿Me Claro, sí, sí, sí. explicando? No, y como decía la doctora Santoscoy, esto puede ser prevenir, o sea, es preventivo. Entonces, es muy interesante que ya cambiemos este mito como médicos de no lo saque, guárdelo para siempre, ¿no? Y ¿Qué esto más? hablando de perros. Pero, ¿Qué por más? ejemplo, hablando de gatos, doctor, Ujú. los gatos también, ellos tienen, por ejemplo, que relacionarse desde pequeños con diferentes tipos de alimentos, húmedos, secos, diferentes platos, ¿no? Desde chiquitos, para que evitemos cuando sean grandes y se enfermen, hablando un poco de nutrición, ¿no? Que también este tipo de experiencias no solo son con sus compañeros, sino hasta incluso con la comida. En Beerback sabemos el papel que tiene tu mascota en tu vida, por lo que conocemos la importancia de que la salud de tu mascota se vea reflejada en su fuerza, belleza y energía. Veterinaria HPM. Nutrimos su instinto. Ujú. Y tocaste un punto bien importante, Alejandra. Así como en los gatos tienen que familiarizarse con muchos, digamos, con muchas formas, en este caso de alimento, de objetos y de platos, también lo deben de hacer con em, distintos manejos. O sea, que los carguen, que les corten las uñitas, que los acaricien, que los cepillen, todo esto. Los que no tienen esa experiencia o tuvieron una experiencia fea, por ejemplo en el cepillado, van a responder con miedo. Básicamente hay tres alternativas al miedo, tres alternativas conductuales, entendiendo que una conducta es la manifestación o la expresión de una emoción. Entonces, bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? Hay conductas que no tienen origen emocional, sino más bien son innatas o instintivas. Pero en este caso, la emoción es el miedo y hay tres opciones. O los pacientes se congelan, que es el clásico, se porta re bien en el veterinario, lo subes y el paciente se hace bolita y se queda así, ¿no? No se está portando bien, está muerto de miedo, tan muerto de miedo que está congelado, ¿no? Se congelan. El segundo es que tratan de huir. Y esto pasa muchísimo con los gatos, ¿no? Que les abres la transportadora y ya saltaron y ya se quieren ir. Habrán los colegas que han atendido gatos que siempre en un consultorio pues se tienen que cerrar ventanas, puertas y avisar que hay un gato adentro porque es muy probable que se escape, ¿no? Una respuesta al miedo es la huida. Y la tercera respuesta al miedo es la agresión o la pelea. Entonces, eh, cualquiera de esas tres manifestaciones puede denotar esta emoción de miedo y se puede prevenir en gran parte, en un porcentaje muy alto, cuando los pacientes están bien socializados desde pequeños. Entonces, como decía la doctora Naishe, es muy importante que estos pacientes tengan muchas experiencias. De preferencia, las experiencias que van a tener cuando sean adultos. Por ejemplo, si a lo mejor yo tengo un perrito, pero no sé, de repente salgo de vacaciones o de repente voy a viajar en auto o de repente voy a ver a mis papás o tengo sobrinos que son niños chiquitos o algo así, debería de exponerlos, por supuesto, de forma segura a esto, a la vida que van a tener en el futuro y al mismo tiempo tratar de que lo asocie con algo positivo. Por ejemplo, qué mejor que tengan algunos premios y cada vez que vayan con los papás o con los sobrinos tengan, tengan premios, ¿no? Tengan alguna comida especial. O qué mejor que cuando vayan al veterinario y en el transcurso durante el camino en auto y llegando al veterinario haya otro premio especial. De esta forma, el paciente lo va a ir asociando, pues es algo muy bueno, ¿no? Y va a decir, llévenme por favor más al veterinario o quiero ir a jugar con los sobrinos. Y esta es la forma en la que se debe de hacer.
Información excelente, información que verdaderamente creo que muchos de nosotros no contemplamos. Creo que hay muchas alternativas para poder ir socializando a los pacientes, de poder ir previniendo esas conductas inadecuadas, sobre todo que le resten calidad de vida al paciente, ¿no? A veces no es tanto que sean conductas inadecuadas para con o causar un daño al tutor de mascota, pero precisamente es todo esto le quita calidad de vida a nuestros pacientes. Y miren, hay muchas dudas, ¿eh? Perdonen si de repente hacemos muchas preguntas, porque en verdad son temas increíbles. Yo tengo una duda, para ustedes en el ranking de problemas conductuales, si ustedes tuvieran que hacer un ranking de 5 problemas conductuales más frecuentes que atienden en donde ustedes se desempeñan, ¿cuáles serían esos? Pues ahorita la verdad es que la mayoría casi siempre son agresiones, muchas veces son agresiones, pero yo creo que ahorita por la situación en la que estamos de pandemia, que estuvimos encerrados, está subiendo mucho ansiedad por separación, porque los perros y a veces también los gatos pueden tener ansiedad por separación. Están como que les saca mucho de onda el hecho de que por qué estuvieron encerrados conmigo un año y medio, 2 años, porque algunas personas apenas están retomando también sus actividades en el trabajo. Ese cambio tan drástico les genera como pues un desbalance, porque a pesar de que nosotros decimos, ay, sí, no les va a pasar nada, esos cambios de rutina drásticos les generan ansiedad o les generan emociones negativas. Entonces, dentro de los problemas más comunes está agresión, ansiedad por separación. A veces la ansiedad por separación, casi siempre, no siempre, pero es algo que se tiene que descartar. Son problemas de miedo a truenos y a lluvias y a cohetes, ¿no? Entonces eso va casi siempre de la mano. Hay agresión al veterinario también, o sea, mucho miedo en el veterinario, eso también es una de unas causas por las que nos buscan mucho. Y luego quisiera mencionar también otras que siento que son importantes, pero que no les dan cierta importancia porque creen que es algo normal. Por ejemplo, el hecho de que una persona vaya a tener un hijo, un bebé, ¿no? Eso creen que es así de, bueno, ya me embaracé y ya pues a ver cómo va, ¿no? El hecho de que vayan a tener un bebé, como dijo el doctor Román, hay que prevenir. Entonces, a veces el habituar o el enseñarle al perro que, uno, los papás, pues van a ser papás que van a estar un poquito más entretenidos con el bebé, ¿no? Y puede que ya no pasen. Va a haber ruidos, va a haber gritos, va a haber un individuo extraño que es, o sea, para el perro. Entonces, eso se tiene que trabajar. Otra cosa muy importante que a veces no le dan la importancia es un cambio de casa. Un cambio de casa a nosotros nos estresa. Ahora y entendemos la situación, ¿no? Ahora imagínense un perro que pues de repente le cambiaron la casa. Entonces esos procesos también son importantes, a pesar de que no sea como un motivo de consulta muy común, creo que es importante que se le dé la importancia de vida. ¿Qué otra cosa también iba a mencionar ahorita? Por ejemplo, el marcaje, ¿no? Tanto en perros como en gatos, me imagino que ha de ser una Bueno, queja. eso sí es común, eso sí es común, el marcaje, y el marcaje no puede, o sea, puede ser por varias causas. Por ejemplo, en gatos puede ser por estrés o puede ser territorial. En perros, pues sí es como un poquito más para marcar el territorio. Pero casi creen que eso no es tan común. O sea, si hiciéramos como una estadística, las principales serían agresión y ansiedad por separación. Y no sé, ahorita se te ocurre otra, doctor Román. No, creo que totalmente. Yo pensaría que por lo menos un 70% de los pacientes llegan por agresión. Bueno, es obvio, ¿no? O sea, la mayoría de las personas que buscaría un servicio así es porque tener un perro agresivo pues te provoca mucha angustia, ¿no? Porque o sea, podría lastimar a alguien o lo podrían lastimar. Tenemos pacientes agresivos que son Shih Tzus o Pugs o algo así y creen, o sea, creen que
que, Es pues, que chistoso. pueden ganar alguna pelea o algo así. Entonces, para los tutores es muy, ¿cómo se llama? Como angustiante este hecho, y se los puedo jurar, cuando nosotros vemos los diagnósticos, la lista de diagnósticos, de ese 70%, por lo menos un 65% tiene déficit de socialización temprana o una socialización temprana incompleta. Eh, en realidad es algo, digamos, que causa muchos problemas y que se pueden prevenir y que nosotros como veterinarios, como colegas, podemos hacer mucho por nuestro paciente, porque como bien decía Rocío, afecta muchísimo su calidad de vida, ¿no? O sea, imaginen que tenemos a un perrito, que hemos tenido muchos casos, ¿no? Y su tutora es una persona, es un hombre o una mujer soltera, ¿no? Y están viviendo en un departamento, pero por la pandemia no conocieron más personas, no conocen más perros, no han salido de casa, casi nunca lo sacaron hasta las vacunas, ¿no? A 5 meses de edad o algo así. Se pasó todo el tiempo adentro del departamento. Por supuesto que cuando sale, la respuesta más natural podría ser que tenga miedo a esto. Y esto hace que el paciente tenga una facilidad para desarrollar una fobia impresionante o para desarrollar patologías como trastorno de ansiedad generalizada. Le provoca ansiedad salir o escuchar, Existir. básicamente sí. Y eso es lamentable porque, bueno, si hacemos algo paralelo con un humano y lo dejamos aislado prácticamente desde que nace o desde que tiene cierta noción del mundo, y después, tiempo después, cuando es adulto, lo sacamos, pues, o sea, es obvio que no va a ser un individuo ni siquiera funcional, emocionalmente funcional, ¿no? Claro. Y es, es lamentable porque eso se puede prevenir dando los consejos adecuados o incluso los gringos tienen mucho esto, ¿no? Tienen ya protocolos e incluyen la salud emocional dentro de sus programas de vacunación, por ejemplo, para cachorros. Nosotros tenemos un programa con veterinarios de esta forma. Entonces, eh, se considera ya esta parte, se le dan consejos a los tutores eh, para que pueda tener una socialización adecuada, para que le guste ir al veterinario, etcétera. Claro. Y doctores, por ejemplo, nosotros siempre en el programa los invitamos a nuestros colegas a remitir casos y a remitir con especialistas. Pero, ¿cuál sería el primer paso de manera general que nosotros como médicos que no somos etólogos podamos hacer un diagnóstico o podamos hacer una recomendación a nuestro cliente, decirle, ¿qué puntos son los que nosotros tenemos que revisar para decir, ¿sabes qué? Tengo que remitirlo con los especialistas"? Creo que lo primero, y a veces nos falla como veterinario, yo antes de dedicarme a la etología, trabajé bastante tiempo en clínica. Entonces, eh, sé que no sabemos, como veterinarios, muchas veces leer el lenguaje corporal del perro. O sea, no sabemos a veces detectar si el perro está angustiado o si el perro tiene mucho miedo o, o en el gato, ¿no? No sabemos si o sea, si está a punto de mordernos o no, solamente tiene miedo. A veces no sabemos diferenciar eso. Entonces, creo que lo primero sería continuar formándonos para poder detectar de una manera más fácil este lenguaje corporal que nos están diciendo. Hasta este punto de la evolución, los perros y los gatos son transparentes, o sea, eh, muestran en el lenguaje corporal lo que están sintiendo, no así con otras especies. Hay especies de aves y de primates, y bueno, en los humanos, que a veces dicen algo o muestran algo,
cuando realmente sienten algo opuesto, ¿no? Pero en los perros y en los gatos no es así. Entonces, primero saber identificar el lenguaje corporal y de esa forma nosotros podemos saber si es, digamos, un paciente que algo le preocupa, que está angustiado, que tiene mucho miedo, y si ese miedo, digamos, es normal y proporcional al contexto o a la situación, o es totalmente desproporcional, ¿no? Hay perros, o sea, es normal tener miedo. Vaya, sin miedo, probablemente No ya, sobrevivimos. sí, pero tenemos pacientes que les da miedo las hojas cuando caen de los árboles, o que les da miedo el viento, o las personas cuando caminan, ¿no? Eso es totalmente desproporcional y fuera de contexto. Entonces, ese tipo de cosas son importantes de notar. Además de saber leer el lenguaje corporal, también es importante considerar ciertos aspectos en la historia clínica. O sea, preguntarle directamente al tutor, por ejemplo, si va un perrito porque se siente mal del estómago y a lo mejor tiene diarrea y vómito, que es una de las causas comunes, una patología concomitante con un problema conductual, ¿no? O problemas de piel o algo así. Entonces, supongamos que llega un perro y tiene problemas gastrointestinales. Y nosotros hacemos el examen físico general, hacemos una anamnesis, le preguntamos al tutor eh, pues qué ha comido, si ha vomitado, si ha defecado, cómo ha defecado, etcétera, qué come, si le damos premios y todo esto, ¿no? Pero también deberíamos de incluir, por ejemplo, em, cuánto tiempo, o sea, cómo se pone cuando la persona está ausente en casa. Si come, si puede comer cuando no hay personas en casa, por ejemplo. O si se angustia y se queda chillando en la puerta cuando nosotros nos vamos. Ujú. O si no puede hacer otra cosa más que seguirnos todo el rato durante la casa. Estos son signos de esta patología que decía la doctora Santos Goy, de ansiedad por separación. Y le llama conducta velcro, ¿no? Al que vaya al perrito y te acompaña hasta el baño y cierras la puerta del baño y se angustie porque no te vea. O que no pueda comer. Digamos, biológicamente la alimentación es algo muy natural. Entonces, que un perrito no coma si no hay personas, pues está denotando que hay un problema allí. En fin, hay varias cosas que uno debe de considerar dentro de la conducta para tener un diagnóstico más, más amplio. Y como decías, Alejandra, em, digamos, apoyarnos en la especialidad, en, digamos, la expertise de otros médicos para poder mejorar nuestro ejercicio, nuestra práctica veterinaria y mejorar y recobrar la salud del paciente. Sí, yo creo que el trabajo de un médico veterinario que está en una clínica atendiendo problemas orgánicos, por así decirlo, casi siempre tiene que ir muy de la mano con un etólogo, porque muchas veces así se facilitarían muchas cosas, incluso una revisión. Porque a veces dejamos como cosas tan obvias de, ay, es que no se deja revisar, bueno, pues lo obligamos, ¿no? Como decimos, aplicamos la enzimática. Y pues en realidad eso nos está haciendo que alarguemos el tiempo en el que revisamos al perro o al gato, pero si desde pequeños les enseñamos, pues es mucho más fácil. Pero sí, o sea, como dice el doctor Román, si para poder descartar o para poder saber si necesitamos ayuda de un otólogo es ser muy observadores. Algo que sí que se desarrolla mucho dentro de la etología es ser muy observador, ver, ya hizo las orejitas para atrás, no se siente tan cómodo, ya metió la colita, ¿no? Que eso es algo que es muy común y que muchos sabemos, pero muchas veces que esté bostezando no le damos como esa importancia y el bostezo es una señal de incomodidad, o que se esté sacudiendo a cada rato, es así como
tiene comezón, ¿no? Pues sí, pero cuando está tranquilo no se está sacudiendo. Entonces ahí también tienes que saber, bueno, ¿se está sacudiendo porque se siente incómodo o se está sacudiendo porque se le subió el agua o tenía agua, ¿no? Y se quiso quitar el agua. Entonces hay que ser muy observadores y ser como muy identificar los contextos, porque obviamente si se acaba de despertar es normal que esté bostezando, pero si está en la veterinaria no es normal que esté bostezando. ¿A quién le da sueño cuando va al doctor? O sea, para empezar, ¿no? Porque generalmente vas cuando te sientes mal, ¿no? Y no te va a dar sueño cuando estás en el doctor. Si se está lamiendo los labios también, eso es una señal que muchas veces se pasa como muy desapercibida por mucha gente. También a veces que se estén lamiendo a cada rato o que se estén como acicalando mucho, también podría ser una señal de incomodidad, ¿no? Pero también por eso hay que ser muy observadores y saber identificar los contextos. Y, por ejemplo, en los gatos es a veces mucho más difícil que en los perros, porque el lenguaje corporal de los gatos es un poquito diferente y a veces más sutil, y hay que ser aún más observadores porque es muy difícil. Luego, por ejemplo, cuando dicen las personas o los tutores ven que dos gatos están jugando, en realidad no están jugando, se están peleando o está iniciando una pelea. Y es muy difícil identificarlo porque tienes que ser muy observador, tienes que identificar los contextos y pues como les digo, en los gatos es un poquito más difícil. Es más fácil ver si se queda congelado, como nos explicó el doctor Román, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un gato se siente muy incómodo, lo primero que tienes que fijarte es en las pupilas, si las pupilas están dilatadas o no están dilatadas. Y obviamente no vas a estar así tratando de ver sus ojos porque eso también le va a causar, ajá, sí, lo va a estresar. Entonces sí hay que ser muy observador y no dejar como de lado ciertas señales sutiles que nos envían. Es muy chistoso porque los humanos, se supone que el perro es el mejor amigo del humano, ¿no? Los perros no saben leer perfecto. Los gatos, pues no tanto porque no han crecido tan en conjunto con nosotros. Pero si nosotros nos estresamos, los perros se dan cuenta así. Y si ellos se estresan, nosotros ni en cuenta. Entonces es así como, o sea, ellos nos conocen súper bien, pero nosotros no los conocemos tan bien como para identificar ciertas señales. Y más como médicos veterinarios, siento que es algo que deberían de enseñar, o sea, desde el inicio de la carrera, porque eso ayuda mucho a evitar que seamos mordidos durante una revisión, darle una mejor estadía en el hospital o en la clínica o durante la revisión, y eso también le va a disminuir el estrés en la vida en general. Entonces, y también podemos orientar a los tutores. Entonces, creo que es algo que desde siempre se debería de enseñar, saber leer a un perro, saber leer a un gato y bueno, y otros animales, ¿no? Animales no convencionales y caballos los que se dedican a ellos. Pero sí es muy, muy importante ser muy observador y es a base de práctica, porque no, o sea, tú lo puedes leer en un libro y decir, yo sé que si hace las orejitas para atrás, que si mete la colita, que si se eriza, que si no sé qué, pero cuando tú lo ves, a veces es tan sutil que pasa desapercibido. Entonces sí es como muy de entrenar el ojo y ser muy observador. No, toda esta información a mí me hace mucho sentido. Yo la verdad tengo un perrito que desafortunadamente no tuvo una buena socialización de pequeño y no sabe cómo interactuar con otros perros. O sea, de repente les llora, pero cuando los perros se acercan se queda paralizado. O sea, de verdad, se queda así y espera hasta que se vaya el perro y otra vez como que medio reacciona. De hecho, él tiene esa conducta de mostrar que está incómodo, de sacudirse. Se sacude como si se estuviera sacudiendo agua o de repente quiere rascarse, pero no alcanza a rascarse la orejita, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido lo que comentan porque sí, él no socializó porque de pequeñito me lo entregaron con sarna y fue todo un batallar en el tratamiento. Entonces, ahí sabe convivir con personas, con niños, pero con otros animales no. O sea, apenas, ahorita ya tiene 11 años y apenas está socializando con un gato. Ujú. Y la interacción fue bastante buena a pesar de que es muy, muy miedoso,
y ahorita pues hasta los dos duermen juntos, ¿no? Pegaditos espalda con espalda, entonces por lo menos con el gato se acopló muy bien, pero salimos al paseo y se le acerca una ardilla o algún otro perro y no sabe cómo reaccionar. Pero Sí, no sé. fíjense que también yo no lo había tomado tan, como dice la doctora Naishe, lo dejas pasar y no lo tomas tan en cuenta, pero Ujú. sí, hay muchísimos perros que llegan y se están sacude y sacude y sacude, ¿no? Sí, Y te están avisando, como dice la doctora, te estoy avisando que estoy nervioso, te estoy avisando que estoy incómodo, y tú como veterinario, sí, el que sigue, ¿no? Y hay que escuchar a nuestros pacientes, ¿no? Otra de las cosas que también llegan mucho a la veterinaria y que también creo que como médicos no les damos la importancia al nivel etológico, sino como dice la doctora, nada más buscamos causas orgánicas, el amido excesivo de las patas. Es algo que a mí me llega tiro por viaje. Doctora, es que se chupa mucho las patas y tú le haces el raspado y que le corten las uñas y bueno, mil cosas y ya todo y el mundo piensa resulta, en alergia alimentaria. sí, de alergia alimentaria y le mandan el hidrolizado y le mandan que esteroides, esto, lo otro, y puede ser hasta algo muy simple como algo conductual, ¿no? Ujú. Sí, Sí, puede pero ser. Perdón, adelante. sí hay que entender que puede ser o una u otra o las dos al mismo tiempo. Entonces, por eso siempre decimos entre nosotros, el doctor Román y yo y la doctora Meyali, que no pudo estar, que siempre tenemos que ir de la mano con los doctores que se dedican a problemas orgánicos. Y muchos de los problemas dermatológicos van de la mano o son concomitantes con problemas conductuales. Entonces hay que siempre que a nosotros nos llega un perro o un gato que tiene, que se lame, que lo que sea, y no ha ido a una revisión médica orgánica, el primer paso que se tiene que hacer es descartar eso. Si ya les hicieron prueba, y bueno, obviamente también trabajar un poquito como por ejemplo, si es porque se queda solito y se empieza a lamer y nos damos cuenta, entonces empezar a trabajar ansiedad por separación, pero de la mano tiene que ir teniendo su tratamiento dermatológico, ¿no? Si es porque ya tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que eso la verdad es como muy triste, de todas maneras, si ya se generó lesión, no solamente un tratamiento etológico va a ayudar, también tiene que tener un tratamiento para ayudar a cerrar la herida, para evitar que se infecte. Entonces, muchos problemas dermatológicos sí van de la mano con problemas etológicos y se tiene que trabajar muy en conjunto con los dermatólogos. En Beerback sabemos el papel que tiene tu mascota en tu vida, por lo que conocemos la importancia de que la salud de tu mascota se vea reflejada en su fuerza, belleza y energía. Veterinaria HPM. Nutrimos su instinto. De acuerdo. Y doctores, en su experiencia, por ejemplo, en la tenencia de un perro y en la tenencia de un gato, por lo menos que ustedes me nombraran 2 o 3 errores frecuentes que comete el tutor de mascota y que también comete o cometemos como médicos veterinarios a la hora de la consulta, ¿no? Digo, ustedes ya comentaron que hay que ser muy observadores, hay que ser muy perceptivos en las conductas de nuestros pacientes, pero ¿cuáles serían, de acuerdo a su experiencia, esos 3 errorcitos comunes que tenemos, uno por parte del tutor y otro por parte del médico veterinario? Uno podría ser, hay veces que, a ver, voy a tratar de hacerlo como sin tratar de ofender a nadie, pero, a ver, em, muchas veces es natural por el cariño que le tenemos a nuestros perros o a nuestros gatos que los humanicemos. Y voy a hablar de humanización, no en el sentido de que pues darles buena comida, buena agua, llevarlos a un buen médico, o sea, todo eso, que claro que es necesario, sino es
Me refiero a humanizarlos, privándolos de conductas naturales en ellos. O sea, humanizarlos y no entender que un perro, por ejemplo, entiende el mundo a través del olfato. Y, por ejemplo, irlo paseando y me da asco que huela esa popó o que huela a este árbol o algo así, y no lo dejo, y no lo dejo, y no lo dejo. Me da asco que huela a otros perros de la cola y no lo dejo. O me da miedo que se vaya a lastimar y no lo dejo jugar, etcétera. Eh, es como una especie de sobreprotección y derivado de una humanización, pero sin considerar que es una especie que es diferente a la nuestra y que tiene necesidades diferentes. Con esto no quiero decir que los perros deberían de tratarse con gritos y patadas y deberían de estar en el patio o en la azotea. Por supuesto que no. Hay compañeros animales y son parte de la familia, solo que debemos de entender esto simple, que es ellos son una especie, nosotros somos otra, y a lo que nosotros nos gusta, a ellos puede que no, ¿no? A muchos de los perros no les gusta que los carguen o que les toquen las patas. Y ahí estamos nosotros necios, anda, déjate tocar las patas o cargándolos y besándolos en la cara. Pero, o sea, para la especie eso no es natural y es muy amenazante, ¿no? La mayoría de las veces. Y creo que ese es uno de los errores más comunes actuales de los tutores. Y por otro lado, un error en el que incurren algunos veterinarios es que mm, existe esta creencia que está totalmente desactualizada de la superioridad o de esta jerarquía en donde Dominancia. existe, exacto, la falsa y obsoleta teoría de la dominancia. Eso ya está, o sea, fue hace muchos años como se creía y se ha demostrado muchas veces que no es así, que no funciona así y que si nosotros actuamos tratando de dominar al perro y sometiéndolo y regañándolo y diciéndole yo mando aquí, lo único que le vamos a provocar es ansiedad, miedo y eso se va a convertir en un problema de conducta, muchas de las veces agresión. Entonces, hay veterinarios que lamentablemente indican, ah, no, pues debes de someterlo, ¿no? Debes de enseñarle quién manda, debes de ser duro en este sentido, cuando la realidad es otra. Los perros no aprenden así. El perro lo único que aprende es completamente imperceptible. O sea, em, o sea, como ahorita me estás acariciando y me quieres mucho y de repente llegas y me sometes, ¿no? No, no puedo, no puedo Confiar. confiar, ajá, esperar algo estable de ti, ¿no? Y eso provoca ansiedad. Cuando no sabemos qué esperar de las cosas, sentimos ansiedad, nosotros y los perros. Ujú, Claro, claro, porque son señales confusas. claro, Sí, y de hecho hay varios estudios que explican que un individuo que no sabe qué esperar de una situación, le genera mucho, mucho estrés, porque no, o sea, como ustedes dicen, no sabe qué esperar si un día lo van a tratar bonito o un día lo van a tratar feo. Y creo que también otro problema por parte de los tutores, o incluso a veces yo también me incluyo en eso, es querer tener cierta raza de perro o cierto perro cuando nuestro estilo de vida es totalmente diferente a las necesidades de ese perro. Por ejemplo, ahorita los huskies están súper de moda y hay muchos, muchos videos en los que el husky destruye, se lastima, porque no le están dando la actividad necesaria. Y eso es una de las causas por las cuales hay problemas de conducta, porque no O les están dando aúllan. o Y los aúllan. vecinos te odian. Ajá. Entonces es importante entender que si vas a adoptar o vas a adquirir un husky, que tienes que ser una persona muy activa, que tiene que tener mucho tiempo para dedicarle. Por ejemplo, también los border collie ahorita también están como un poquito otra vez de moda. Y esos también son muy inteligentes, necesitan mucha actividad y luego la gente los adopta
o los compra o los adquiere y los deja encerrados en el departamento. La persona se va a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde y le da un paseo de 10 minutos y nos buscan, es que está destruyendo. Es un border collie, o sea, eso ¿Quién es sabe muy, por muy qué? importante. Sí, y luego no solamente y muchas veces se van por la talla, también dicen, ay, como es chiquito, lo puedo adoptar. Los Jack Russell Terriers, por ejemplo, esos como son chiquitos los adoptan y después tienen hoyos en todos sus sillones porque pues son perros que también requieren mucha energía. Entonces creo que es muy importante hacer la difusión sobre que piensen mucho qué animal para empezar van a adoptar, porque si van a adoptar un perro son personas, o sea, tienen que entender que necesita paseos, ¿no? Necesita convivir con otros perros, necesita convivir con personas, necesita jugar, necesita ir al veterinario, necesita tener una buena educación. Si no tienes ese tiempo, entonces que la piensen muy bien y que se compren un peluche o otra cosa que no requiera tanta energía o tanto tiempo. Si dices, Claro, ok, sí tengo tiempo, o por ejemplo, nos pasa mucho que luego a las personas adultas les regalan perros grandes, ¿no? Y dices así, es una persona de 60 años que no puede controlar a un perro de 30 un gran kilos, o danés. sea, un gran danés. Entonces, regálenle un perro que ya es adulto, vayan a un refugio, que también hay muchos perros abandonados y generalmente nunca quieren adoptar a los perros ya que son grandes, y adopten un perro que no requiera tanta energía porque ya está un poquito más grande, que se adecua mucho a sus necesidades. Entonces creo que ese es un problema muy grande actualmente por el cual tenemos mucho trabajo. A veces el doctor Román, bueno, el veterinarios de la conducta, porque quieren un perro que esté ahí sentado al lado de ellos y adoptaron un border collie y pues no va a pasar eso hasta que tenga 15 años, porque Sí, los claro. border collie tienen energía a más no poder, ¿no? Entonces, Sí. eso también es un problema muy grande. Claro, y era algo que tocamos en otro episodio, hablamos de animales no convencionales y justo la doctora nos mencionaba que hay que investigar, bueno, en ese caso ella nos comentaba que hay que investigar la especie, pero en este caso hay que investigar la raza. Digo, ahorita está muy de moda y afortunadamente ya cada vez va más en desuso el comprar una raza, sino ahorita ya es más adoptar, por lo que pues puede ser una caja de sorpresas y no podemos tener específicamente este tipo de rasgos o características de un animalito, pero sí es muy importante que antes de tener a un perro o incluso un gato, ¿no? Porque digo, la doctora Naishe también nos puede hablar un poco de eso porque ella tiene un par de gatitos que necesitan cuidados muy específicos, ¿no? Por ejemplo, un persa. La gente, ay, es que está muy bonito, es que no sé qué, no sé qué, sí, pero ¿estás dispuesto a cepillarlo? ¿Estás dispuesto a limpiarle sus ojitos? ¿Estás consciente de que no va a poder respirar bien? ¿No? Son todo este tipo de cosas que a veces nada más porque visualmente es bonito, la gente se anima, cuando en realidad creo que sí debemos de hacer mucha difusión. Ya sabes lo que te estás echando en 20 años, porque pues, es una responsabilidad de bastantes años, ¿no? Va con tu estilo de vida, ¿no? La doctora Naisha hace muchísimo ejercicio y tiene perros que también necesitan mucha actividad y pues perfecto, pero a mí me das a su perro y yo creo que no, o sea, yo a lo mucho camino de aquí a mi carro, entonces no voy a ser una mala dueña de ese perrito. Sí, definitivamente, pues tengo un galgo, entonces me voy a correr con él a las 6 de la mañana. Y cuando a veces no lo hago, nada más se escucha cómo empieza a rascar y cómo está destruyendo. Y sí se nota mucho la diferencia de cuando sí corres con él o cuando hace el ejercicio necesario o cuando no. Entonces, justo ahorita los galgos están de moda también. Entonces, pues es importante entender eso, que necesitan hacer ejercicio, son perros que se han ido seleccionando para correr. Entonces, si una persona que odia correr adopta un galgo, pues pobrecito galgo, la verdad, y pobre de él también, porque pues va a destruir su casa y va a tener, o sea, y el perro se le va a pasar mal y se va a romper el lazo y va a decir, no, jamás vuelvo a tener un galgo, ¿no? Pero pues sí, es muy, muy, muy importante tomar en cuenta esas decisiones, que a veces, aunque
le ayudes a la gente a decir, oye, porque eso también, por ejemplo, nosotros le ayudamos a la gente a decidir, ¿no? Y les puedes decir, no, te conviene tal, y aún así quieren ese perro. O sea, a pesar de que tengan ese conocimiento, aún así terminan adoptando o comprando al perro que querían. Entonces, y luego nos vienen, ay, es que no sé qué, destruye o no me hace caso, ¿no? Porque luego hay algunos perros que son medio, o sea, unas razas que son un poquito, que no quieren hacer caso, como los huskies, por ejemplo. O los terriers, ¿no? Los terriers también son súper tercos y no te van a hacer caso porque yo no hago caso. Sí, entonces, a pesar, hay algo, o sea, es triste que a pesar de que sepan esa información, aún así decidan adquirir a esa raza en específico, ¿no? Y pues sí, también con los gatos, tener en cuenta que tienes que cepillarlo, que tienes que enseñarle a que no pasa nada, que lo cepilles, que a veces, por ejemplo, a mí con mi gato me pasa que luego se le pega la popó y si te da asco la popó, pues entonces mejor no tengas un gato porque vas a tener que agarrarlo y limpiarle la cola porque por su pelo largo se le pega la popó. A veces cuando ya pasó mucho tiempo de que tuvo su rasuradita, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante tomar en cuenta muchas cosas que a veces, aunque se las menciones, no les importa mucho. Claro, y eso es importantísimo. No sé si ustedes han tenido esta experiencia, digo, yo tengo esta pregunta desde hace mucho, porque atiendo muchos perros, sobre todo huskies, que de repente me dice el tutor, ya no come y ya le varié de marca, de marca, de marca, de marca, de marca, de marca. Y ahora con esto de la pandemia, lo primero que hice de recomendaciones, o lo que hicimos también con el equipo de trabajo que tengo acá en Ciudad de México, fue recomendar cambio de plato, cambio de material y prácticamente en un 60% de los casos que me reportaron funcionó el cambio de plato, ¿no? Y era interesante porque siendo una raza como la es, dejaba de comer y el tutor me decía, es que ya no sé qué más darle, ya no sé qué más hacer. También he tenido algunos casos donde atendemos problemas digestivos y ya se hicieron todas las pruebas, es más, ya tienes la biopsia negativa de no hay enfermedad inflamatoria intestinal y de repente pues el tutor o la tutora son muy aprensivos con el paciente, ¿no? Y no sé qué tanto influye esta parte de la forma de ser del tutor en ese sentido, de ser muy aprensivo, muy sobreprotector con la mascota. ¿Qué tanto puede influir en enfermedades orgánicas, vamos a decirlo así? Pues hablábamos al principio de que la conducta del animal, la conducta de los perros, está influenciada entre un 70 y un 80% del ambiente. Entonces, en este sentido, se saben varias cosas, ¿no? Que la enfermedad inflamatoria intestinal puede estar relacionada tanto en humanos como en animales con eh, la capacidad de manejar el estrés o situaciones angustiosas. Y eso pasa también en gatos con otras enfermedades del tracto urinario y que tienen relación con dieta, con conducta, con ambiente, con varias cosas, ¿no? Em, entonces, básicamente, si solo aislamos la parte, digamos, conductual de la ingesta de alimento, puede haber dos cosas, ¿no? Una, que sea una respuesta como evitativa, o sea, que haya algo desagradable en la comida o en el plato o en el ambiente. A veces pasa que no, pues mi gato ya no está comiendo bien. ¿Y qué pasó en el ambiente? Adopté otro gato, ¿no? Y el otro gato le pega al otro cuando se acerca al plato. Pues por supuesto no va a querer acercarse a comer. Entonces es parte del ambiente. Esto, entonces hay algo que está siendo desagradable y el animal lo está relacionando con la comida, el ambiente alrededor de la comida, llámese plato, otros individuos, algún sonido sorpresivo, el lugar en donde está, el olor en donde está, etc. Y por otro lado, esta segunda parte es que hay algo más agradable o hay una sustitución a o una alternativa a.
Entonces, pasa mucho que los perros nos agarran la medida y desarrollan algo que se conoce como apetito selectivo. Ajá. Entonces, si el perro no come y está guardando un huequito para el postre, la persona, como no come, le da en la boquita y le da pollo. Pues obviamente el perro se va a aguantar de estar comiendo las croquetas de siempre a que le den pollo en la boquita, pues se va a aguantar y se va a esperar, así como nosotros nos esperaríamos y no sé, vemos que tenemos que comer y decimos, mejor pido comida o mejor me espero para el postre", es algo muy normal en nosotros, ¿no? Y de igual forma nosotros si a lo mejor comemos, qué sé yo, eh, algún alimento que en ese momento nos cayó mal o fue algo desagradable, pues lo vamos a asociar con algo incómodo, algo desagradable y vamos a evitarlo en una siguiente ocasión. Entonces, estas, digamos, dos fuerzas se relacionan entre sí y participan o pueden participar con con algún tema orgánico, ¿no? Entonces, una es algo feo me pasa cuando como, o sabe mal, o huele mal, o es incómodo, o lo que sea. O hay algo mejor, alguna opción B a un lado. Algo que también con algún paciente o con algunos pacientes nos ha sucedido es que como que se aburren de siempre tenerlo, como dijo la doctora Rocío, en el plato. Entonces, a veces puedes darle como un poquito de variedad y ponerle su misma ración, no en el plato y no en otro plato, sino como en algún juguete que se rellena de comida. Y así como darle un poquito más de variedad, porque pues no sé, por ejemplo, a mí me encanta comer en restaurantes. Si yo comiera un mes seguido en mi casa, en algún punto diría ya no quiero y empezaría a pedir comida. Entonces, al igual que nosotros, ellos también se aburren, hay que darle variedad, hay que darle que tenga que trabajar también por comer. Entonces, los juguetes interactivos ayudan a eso, aunque haya muchas veces que los perros no se van a motivar solamente con las croquetas. Es como si a mí me dijeran, si te portas bien, te doy apio. A mí no me gusta el apio, entonces yo no me voy a portar bien, ¿no? No voy a buscar cómo obtener ese apio, porque me da igual el apio. Pero si me dicen, si te portas bien, te voy a llevar a comer fondue, pues voy a buscar cómo obtener ese fondue. Entonces también la idea es que pues los motivemos, que le demos variedad. Y por ejemplo, luego lo que hacemos nosotros es buscar de las mismas croquetas, la opción en lata. Y así le cambiamos, le damos variedad, se lo ponemos en el juguete interactivo. Y eso les ayuda pues mucho a sentir diferente, ¿no? A tener algo diferente, porque está padre tener cosas diferentes a veces, ¿no? Obviamente dentro del rango, porque si también diferente es cambiarse de casa, pues ya vimos que eso les causa estrés. Entonces sí hay que darles variedad dentro de las situaciones que les pueden causar cosas agradables, ¿no? Como la comida. Entonces también ponerles parte de su ración en un juguete interactivo para que lo busquen, para que al final los perros vienen de los lobos, ¿no? Y los lobos buscaban comida. Entonces la idea es darles eso que antes hacían y que ahora ya no hacen por la situación en la que estamos, ¿no? Que pues ya viven con nosotros en una casa y nosotros les damos la comida, se las proporcionamos. Entonces si les dificultamos un poquito te las damos gratis, pero te las ponemos en un juguete interactivo, les ayuda un poco más a sentir pues hacer actividades normales que antes hacían. Eso es fundamental, eso es muy importante. Hace poquito salió una publicación en donde al parecer se encontró, digamos, relación en un área del cerebro que medía toda la olfacción con la memoria. Ya se sabía que había una memoria olfativa, no solo en los perros, sino también en otras especies, pero en los perros está al parecer relacionado digamos, todo lo que ve el olfato, todo el área del cerebro que media la olfacción, con la visión y la localización espacial. Entonces, eso no se ha observado en ninguna otra especie estudiada hasta ahorita.
Y al parecer, hay, o sea, se está teniendo una teoría de que los perros ubican el espacio y tienen como un recordatorio del espacio y de los lugares a través del olfato, de los espacios físicos, a través del olfato. Entonces, eso nos pone a pensar mucho porque, por ejemplo, en un departamento donde puede vivir un perro, pues no cambian muchas cosas en cuanto a la estimulación olfativa, ¿no? A lo mejor de repente mueves un mueble o pones una planta por acá o algo así, pero básicamente está así. Y se dice, se preguntan, es como si sería, podría ser lo equivalente a que nosotros estuviéramos en un cuarto oscuro sin mayor estimulación la mayoría del tiempo y de repente 10 minutos de algo y luego otra vez regresas, ¿no? Pues A eso nos esto. pasó en la pandemia, ¿no? Bueno, yo sí me desesperé muchísimo. No nos vayamos muy lejos. En la pandemia, cuando nos encerramos, pasó eso. Sí, yo creo que a muchos nos pasó eso. Ok, Sí, Yo nosotros como, tengo... perdón, No, adelante, Doc, doctor. adelante, Doc. Bueno, yo ya, tenía una última pregunta. No sé si ya es que vamos ya un poquito cortos de tiempo. Y tenía una última pregunta y me gustaría ver si la podemos contestar. No sé qué tan común es a ustedes que les lleguen pacientes con productos milagro. A mí es algo que me llega muy seguido, de que es que ya me dijeron que si le doy esto se va a calmar. Es que ya me dijeron que si desde cosas tan sencillas, nosotros tenemos un producto que está relacionado con problemas de ansiedad y me dicen, no, es que me dijeron que si le doy este producto, ya no va a ser hoyos. Híjole, no creo que funcione así, ¿no? Es que ya me dijeron que si le doy CBD, o hasta el grado que me llegan perros, es que ya me mandaron calmantes, tranquilizantes, ¿no? Y dices, no sé qué tan común les llegan ese tipo de casos. mucho. Muy común. Sí, sí, es muy, muy común. Incluso si hablamos de nutracéuticos como el que ustedes tienen, que es el Calmas. L-cianina, No, Ancitane. No, ese, Ancitane, tiene tianina. Ancitane, sí, el Ancitane. Y o sea, eso, los nutracéuticos o la L-tianina le puede ayudar a un perro que tiene poquita ansiedad, ¿no? Así como cuando nosotros estamos un poquito estresados y nos tomamos un té de lavanda o un té verde o lo que sea, ¿no? Nos puede relajar. Pero si estamos en un estado ansioso muy, muy grande, no nos va a ayudar. Pero de todas maneras, no existe ninguna pastilla mágica que resuelva los problemas, porque todo, tanto los nutracéuticos como los psicofármacos, tienen que ir de la mano con modificación conductual o con un plan, una rutina, con varias cosas que se tienen que hacer para que sí funcione, porque esa es una ayuda extra. Si hablamos como dentro de porcentajes y dentro de psicofármacos, el psicofármaco hace el 15, el 20%, si nos vamos como muy buena onda, del trabajo. Todo lo demás es aprendizaje y repetición y que los tutores le echen ganas y a veces también el individuo, ¿no? Porque hay veces que está muy estresado y que le cuesta mucho trabajo, pero después de varias repeticiones ya le agarra la onda. Entonces no hay ninguna pastilla mágica. A veces la verdad sí me gustaría porque hay unos pacientes que luego son muy difíciles en el sentido en el que su problema está complicado, pero pues en realidad es más repetición, más ambiente, como dice el doctor Román, y es una ayuda extra, es algo que complementa el plan terapéutico. Por más que le des 1000 medicamentos, 1000 nutracéuticos, 1000 cosas, no va a mejorar. Tenemos excepciones que a veces cuando solamente le dan el psicofármaco ya parece que lleva un año de plan terapéutico etológico. Pero esos son como las excepciones. La mayoría de las veces ayuda a que esté un poquito más relajado para facilitar el aprendizaje, porque obviamente si está muy estresado, no va a aprender. Es cuando nosotros estamos estresados y nos dicen,
o se nos olvidan las llaves porque nos fuimos corriendo, al final eso es estrés, ¿no? Y es así de, ay, chin. Y eso es porque no tenemos como la capacidad para retener la información. Mientras más relajados, si nos preparamos con anticipación para salir, no se nos olvidan las llaves o no se nos olvidan las cosas porque tenemos la tranquilidad, estamos relajados de decir, ah, traigo esto, traigo esto. Entonces, lo mismo sucede con los animales. Así que no existe un algo milagroso. Todo es modificación conductual. Es como nosotros mismos cuando vamos al psicólogo o al psiquiatra, con una sesión o con que nos haya dado té de valeriana o lo que sea, no vamos a estar bien en una sesión o no vamos a estar bien con una gotita. Necesitamos ir varias veces a sesiones con el psicólogo o con el psiquiatra para mejorar esos pensamientos ansiosos que tenemos o esas conductas ansiosas que tenemos. Y lo mismo sucede con los perros. Sin embargo, sí hacen un buen complemento y siempre suman y nunca restan. Eso sí. Sí, creo que añadiendo un poco a esto, es importante entender que los problemas de conducta o las conductas tienen una emoción abajo, una emoción subyacente. Y lo que se debe de tratar es esa emoción. Esa emoción surge, o sea, las emociones surgen a través de experiencias, aprendizaje, la respuesta al ambiente, genética y bioquímica en el cerebro. Los psicofármacos, los nutracéuticos y demás ayudan con la parte bioquímica, pero todo lo demás se necesita trabajar. Si no se trabaja, pues no se obtienen los resultados. O por el contrario, a veces, y esto también es muy importante, se trabaja solo la conducta, pero no la emoción que motiva la conducta. Entonces, imagínense que nosotros tenemos depresión y vamos con nuestro psicoterapeuta y estamos intentando hacer algo, pero solo nos dice sonríe, sonríe, ¿no? Entonces, pues sí, sonreímos y sonreímos y sonreímos y a lo mejor a los ojos de las otras personas nosotros estamos bien y estamos felices, pero por dentro no nos sentimos bien. Ajá. O sea, por dentro está esa emoción así. Hay veces, lamentablemente, algunas personas, educadores caninos, entrenadores y demás, utilizan mucho el castigo. El castigo suprime la expresión de las conductas, pero no trata la parte emocional. Los perros no aprenden algo. Entonces, por ejemplo, el perro le ladra a otros perros o le ladra a las personas. Entonces, eh, los castigan, y los castigan, y los castigan, hasta que por supuesto deja de ladrar. Y creen que ya se compuso el problema, ya no ladra. Y pues sí, ya no ladra, pero la causa está ahí. Llega un momento en donde se acumula tanto la emoción y explota. El castigo solo le enseña al individuo a inhibir, a no expresar sus emociones. Y eso es peligroso, porque exacerba mucho los problemas. Sí, claro, porque llega un punto en el que desborda es toda esa retención de emoción. Como bien lo Claro, comentan, ¿no? Nos pasa a nosotros también, cuando no sabes manejar una emoción, aguantas, 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 llega un punto en el que te sobrepasa, ¿no? sí, y eso pasa muchísimo a nosotros como veterinarios, o sea, el estrés de la clínica, la verdad no es fácil, o sea, si te dedicas a la clínica, no es fácil porque tienes que ver uno tras otro, los reclamos de la gente, la ineptitud de muchas personas, el que, no sé, a lo mejor tiene un tumor que lleva meses y te lo llevan ahorita y te exigen que hagas milagros, o sea, la verdad es que vivimos en un estrés como constante y en una supresión temporal emocional porque no puedes desbordarte ahí hasta que llegas al burnout, ¿no? Y ya no puedes, este, digamos, lidiar con eso. Algo equivalente sería con los perros, porque todo lo que ellos hacen, o al menos la gran mayoría, estoy hablando de un gran porcentaje, em, lo hacen porque tienen una emoción abajo que los motiva a hacerlos, ¿no? Hay una motivación para hacerlos. La motivación puede ser miedo, puede ser ansiedad, puede ser temor, puede ser alegría, puede ser emoción.
pero hay una motivación allí. Y lo que se trata en medicina de la conducta es manejar esa motivación, enseñarle al individuo a cómo manejarla. Y por supuesto que hay cosas que pueden favorecer que esas emociones sean más equilibradas, porque ayudan bioquímicamente el cerebro a que, a que lo sea, ¿no? Varias veces se ha hablado, por ejemplo, hay dietas que contienen mayor cantidad de triptofano, que es el precursor de la serotonina, entonces aumentan los niveles de serotonina, o la L-teanina, que es el concentrado del té verde que ayuda a la relajación, o eh, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, u otros psicofármacos ayudan con ese proceso, pero como bien dice la doctora Nache, eso, digamos, solo es una ayuda, un apoyo para eso. El resto lo tenemos que hacer con modificación conductual en conjunto con con el paciente. Sí, yo ya quisiera como, dele esta pastilla 7 días y listo, ¿no? Ojalá, pero no es tan sencillo. Claro, y realmente eso es como en todos los tratamientos, ¿no? Generalmente los fármacos tienen un porcentaje de acción y el resto es todo lo demás que hacemos en las modificaciones conductuales, de alimentación, todo lo que conlleva esas enfermedades orgánicas. Pues Claro, doctores, la verdad es que hoy hemos aprendido muchísimo de ustedes. La realidad es que me llevo mucho esa idea de con la variación de los alimentos, porque de repente en nutrición decimos, no, no le cambies de alimentos abruptamente, porque pues cada alimento tiene diferentes ingredientes en lo que se adapta, eso puede provocar diarreas mecánicas, malestares digestivos a largo plazo, pero sí podemos cambiar mucho la forma en cómo se le ofrece el alimento, o combinarlo con dieta húmeda, el mix feeding que hoy está también de moda, y sobre todo utilizar ingredientes que no sean nocivos para la salud de nuestros pacientes está extraordinario, o bien que no desbalanceen las dietas, ¿no? La verdad es que me llevo mucho aprendizaje porque es una de las preguntas que generalmente me hacen de, ¿y si no se lo come, qué hago? Y cómo poder manejarlo. Está padrísimo. La verdad es que nos encantaría seguir platicando con ustedes, pero ya nos terminó el tiempo. Quizá si más adelante ustedes gustan de volver a participar con nosotros y podríamos ya tener un programa un poquito más, ¿cómo decir? Específico. Más específico, pues adelante, por nosotros estaríamos, pero encantadísimos de tenerlos por acá. Y bueno, pues de mi parte, reitero, aprendí muchísimo. Siempre les hago la invitación a los colegas que nos ven, que siempre nos acerquemos a personas que están especializados en las áreas en las que nosotros no estamos, para poder tener un poquito más de comprensión y poder tener un poquito más de entendimiento de lo que origina problemas de salud de nuestros pacientes, ¿no? Definitivamente les agradezco mucho y pues bueno, Ale, no sé, vamos despidiendo el programa. Sí, yo básicamente cierro con esta idea. Creo que la etología es un cambio de conducta, pero no un cambio de conducta de los perros o los gatos, sino de los tutores y de los médicos veterinarios. Creo que eso es lo que yo me llevo. Les agradezco igual muchísimo su participación, doctora Naiche, como siempre es un gusto poder compartir no solo la amistad, sino la profesión, podernos ser colegas en el día a día, para mí es increíble. Doctor Pino, me encantó platicar contigo, se ve que eres un apasionado del tema, muy interesante y muchísimas gracias. No sé si ustedes se quieran cerrar con algo. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que pues sí me gusta mucho hablar sobre este tema porque siento que muchas veces, tal vez yo a veces doy por hecho ciertas cosas, ¿no? Porque ya llevo mucho tiempo repitiéndolo, pero me gusta saber que es información nueva para otras personas que les puede ayudar. Y la verdad está muy padre hablar sobre estos temas porque ayudamos a la gente, no solamente a los tutores, sino también a otros colegas. Y también gracias por la invitación, doctora Alejandra. Nos conocemos desde hace mucho y pues está muy padre que hagamos este tipo de dinámicas después de tanto tiempo de que nos conocemos. Yo también quisiera agradecerles por su tiempo, por su disposición a escucharnos y solamente
me gustaría como hacer esta invitación con los colegas de trabajar en equipo, ¿no? Muchas veces en veterinaria se dice no hay peor enemigo que otro veterinario o cosas así, pero realmente pues es una forma muy precaria de pensar y creo que está en nuestras manos en esta generación de ir mejorando eso, porque cada uno tiene su expertise, ¿no? Ya, o sea, está tan avanzada la medicina que incluso en una área no puede ser así el que más sabe o el experto, o te llevaría toda una vida hacerlo y cuando llegues a eso va a haber algo nuevo que, que tengas que aprender. Entonces, creo que trabajar en equipo, apoyarnos entre todos, cada uno en su área, va a enriquecer mucho el mundo de la veterinaria y, digamos, nuestro servicio. En muchos países ya se hace y pues acá en México creo que podríamos esforzarnos todos para empezar a hacerlo y beneficiar de esta forma a nuestros clientes y a nuestros pacientes. Totalmente de acuerdo, doctores. Pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión. Colegas, los invitamos para el siguiente Entre Colegas. Y bueno, pues que tengan un excelente día y bueno, pues esperamos verlos pronto. Cuídense mucho. Ale. Adiós. Adiós. Gracias. Chao. Gracias.